AudioJungle. En este video tutorial te explicaré cómo detectar un fallo eléctrico en una instalación frigorífica pequeña. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. La instalación frigorífica pequeña estará compuesta por una cámara frigorífica, una unidad condensadora y un evaporador alimentado por válvula de expansión termostática y con desescarche eléctrico. El cliente te llama y te dice que la temperatura de la cámara frigorífica está por encima del valor ajustado y el compresor no funciona. Las causas de la avería pueden ser diversas, pero en este video tutorial voy a evaluar las posibles causas eléctricas que puedan haberse producido. El esquema eléctrico de la instalación es el que puedes ver en la imagen y que ya te expliqué su funcionamiento en la clase 107. Es importante que conozcas cómo funciona para saber dónde tienes que medir y qué resultados debes encontrar. Lo primero que debes comprobar será que está llegando tensión eléctrica al cuadro eléctrico. Para ello, puedes observar que el termostato de Halliwell está encendido o medir con el voltímetro a la entrada de la acometida, a la salida del interruptor seccionador y a la salida del interruptor magnetotérmico. En todos estos puntos deberás medir una tensión de 230 voltios entre fase y neutro. Si es así, comprobarás que los interruptores S1 y S2 están accionados en la posición correcta. Luego comprobarás el estado del contactor K11M, encargado de accionar el compresor de la unidad condensadora. Para ello, mides si tienes tensión en los terminales de salida de dicho contactor. Colocas las clavijas del voltímetro en los terminales del bornero U11 y N11. Si tienes tensión de 230 voltios, la avería puede estar en el cable que alimenta a la unidad condensadora, que puede haberse partido, o en el motor eléctrico que acciona el compresor. En el caso de que no tengas tensión en dichos terminales, deberás buscar la avería en el circuito de control. Para ello debes asegurarte de que el termostato electrónico está demandando frío. Observa su pantalla donde aparecerá la indicación de producción de frío. En caso de que no aparezca la indicación de producción de frío, deberás comprobar la sonda de temperatura. Para ello, desconecta en el terminal 9 del bornero el hilo que viene de la sonda y mide la resistencia entre el terminal 7 del bornero y el hilo de la sonda que has desconectado. De esta forma, lo que estás midiendo es la resistencia de la sonda de temperatura, y la lectura en ohmios deberá ser acorde con la temperatura reinante dentro de la cámara frigorífica. Deberás consultar la tabla de la sonda para saber si el valor de resistencia que estás midiendo es correcto. Puedes ver el vídeo de la clase 76 cómo identificar y comprobar sondas de temperatura. En el caso de que el termostato esté demandando frío, deberá estar activado su relé de salida que controla la solenoide, o sea, que el contacto interno del relé de salida del termostato, conectado entre los terminales 1 y 4, deberá estar cerrado. Conecta la clavija negra del voltímetro en el neutro, por ejemplo en el terminal 5 del bornero, y déjalo ahí conectado para ir pinchando en diferentes puntos con el terminal rojo y así ir probando las diferentes medidas de tensión que vas a realizar. Ahora, con la clavija roja del voltímetro, colócala en el terminal 6 del bornero. Si no tienes tensión, sitúa la clavija roja del voltímetro en el terminal 1 del termostato de Halliwell. Si ahora tienes tensión de 230 voltios, quiere decir que el relé de salida del termostato está abierto, cuando debería estar cerrado. Luego aquí está el fallo en el relé del termostato. Por el contrario, si no mides tensión en el terminal 1 del termostato, prueba a medir en el terminal 4 del bornero. Si tienes tensión y el interruptor S2 está accionado, quiere decir que el contacto de dicho interruptor está abierto, cuando debería de estar cerrado. Por lo tanto, aquí está el fallo y deberás sustituir el interruptor S2. En el caso de que no tengas tensión en la borna 4, conecta ahora la clavija roja del voltímetro en el terminal 3.
Si ahora tienes tensión de 230 voltios, quiere decir que el contacto de la parte de alta del presostato no está en la posición 21-22 y la máquina podría haber parado por excesiva presión de alta, por lo que debería estar encendida la lámpara H1. En caso de no estar encendida esta lámpara, puede que esté fundida. Coloca la clavija roja en el terminal 2 del bornero y deberás medir 230 voltios. Si no tienes tensión en el terminal 3 del bornero y el interruptor S1 está accionado, quiere decir que el contacto de dicho interruptor está abierto cuando debería de estar cerrado y por tanto aquí está el fallo, con lo que debes sustituir este interruptor S1. En el caso de que estés recibiendo 230 voltios en el terminal 6 del bornero, la válvula solenoide deberá estar abierta. De esta forma entraría refrigerante en el evaporador, subiría la presión de baja y el presostato LP cambiaría a la posición 11-14, recibiendo la bobina del K1-1M los 230 voltios y el compresor arrancaría. Ahora bien, en el caso de que midas 230 voltios en el terminal 6 del bornero y no arranca el compresor, pueden ocurrir varias cosas: que esté abierta la bobina de la válvula solenoide o la bobina del contactor K1-1M, o por el contrario, que el contacto de baja presión del presostato no esté en la posición correcta 11-14. Comprueba la bobina de la válvula solenoide. Para ello, desconecta en el terminal 6 del bornero el hilo que viene de la válvula y mide la resistencia entre el terminal 5 del bornero y el hilo que has desconectado que viene de la bobina de la válvula solenoide. Por otro lado, para descartar que sea el fallo en la bobina del contactor, mide la tensión con la clavija roja en el terminal 1 del bornero. Si mides 230 voltios y el contactor no está activado, debes cambiar la bobina de dicho contactor. En cambio, si no mides tensión, puede que sea el contacto de baja del presostato el que tiene el problema. Para asegurarte de que ese sea el fallo, deberás medir 230 voltios en la borna 4. Si la presión de baja está por encima del valor ajustado en el presostato de baja, deberás cambiarlo. Si en otro supuesto el cliente te llama y te dice que la temperatura de la cámara frigorífica no enfría lo suficiente a pesar de que el compresor funciona, las causas de la avería pueden ser diversas, pero en este caso voy a evaluar las posibles causas eléctricas que pueden haber producido dicho fallo. Lo primero, al hacer un examen visual, compruebo que el evaporador está con mucho hielo, por lo tanto puede estar fallando el sistema de desescarche. Lo primero que haré será comprobar que los desescarches están correctamente programados en el termostato electrónico. Si es así, voy a comprobar el estado del contactor encargado de alimentar las resistencias de desescarche. Para ello voy a forzar el termostato al modo de desescarche. Luego mido la tensión entre el terminal 5 del bornero y el terminal 2 del termostato. Si el voltímetro me marca 0, quiere decir que el contacto conmutado del termostato está fallando. En cambio, si mido 230 voltios, es que el contacto está OK y el contactor K1-2M deberá estar activado junto con la lámpara H3, la cual deberá estar encendida. Si no es así, debes cambiar la bobina de este contactor. Por el contrario, si el K1-2M está activado, la avería podrá estar en el cable que alimenta a las resistencias o en las propias resistencias de desescarche. Para ello, voy a ir al evaporador y comprobar que esté llegando tensión a las resistencias de desescarche. En el caso de que no llegue tensión, tendré que comprobar el cable para asegurarme de que no haya estado cortado en algún sitio. Y en el caso de que llegue tensión, finalmente comprobaré el buen estado de cada resistencia calefactora empleando un tester para comprobar que no estén abiertas.
Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a Cadenas, y además no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias por compartir el vídeo y te espero en la próxima clase. Chao, hasta luego.